¿Delcy Rodríguez renunciará a la presidencia para no quedar inhabilitada su candidatura o Washington ya le prepara una salida forzosa que nadie se espera? El tiempo de ella en el interinato se agotó. Entonces, ¿cuándo serán las elecciones? ¿Cómo estás? Soy Armando Gamboa, Gamboa News desde Colombia. Te invito a decirme desde dónde me ves y a suscribirte a mi canal. Se conecta conmigo el profesor Gustavo Azócar. Bienvenido, profesor. Este tema es muy importante porque, como lo apuntas, el pasado domingo 5 de abril se cumplieron los primeros 90 días en el cargo de la señora Delcy Rodríguez. Esto no puede pasar desapercibido porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es muy clara con relación a los tiempos. Cuando se produce una vacante o una ausencia del jefe de Estado o de la persona que estaba en la primera magistratura, la Constitución establece claramente en dos de sus artículos lo que debe ocurrir, concretamente en el artículo 233 y en el artículo 234. El artículo 233 habla de lo que llamamos ausencia absoluta, cuando el jefe de Estado o la persona que está en el poder no va a regresar, no va a volver. Esa pareciera ser la situación de Nicolás Maduro Moros, porque todo indica que el señor Maduro no va a regresar a Venezuela mientras tanto esté sometido a un juicio en Estados Unidos, un juicio que, de acuerdo con expertos, no se va a resolver en menos de 2 o 4 años. El artículo 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela habla de ausencia temporal. Es decir, un artículo, el 233, habla de ausencia absoluta y el 234 habla de ausencia temporal. Y cada uno marca límites. En el artículo 233 se dice claramente que si se produce la ausencia absoluta del jefe de Estado, asume el vicepresidente o la vicepresidenta y a los 30 días hay que convocar nuevas elecciones. Es lo que dice el 233. El 234 habla de ausencia temporal y dice que cuando se produce la ausencia temporal del jefe de Estado, puede asumir la vicepresidenta o el vicepresidente por 90 días. Luego tiene una prórroga de 90 días más, con lo cual el límite es de 180 días o 6 meses. Y a los 6 meses tendría que convocarse una elección presidencial. Significa que tanto el 233 como el 234 establecen límites para la persona que asume el poder frente a la ausencia o la vacancia de la persona que está al frente de la primera magistratura. La señora Rodríguez se juramentó el 5 de enero con base en una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, pero esa sentencia no habla de ausencia absoluta y tampoco habla de ausencia temporal. Habla de ausencia forzada, un término que no aparece en la Constitución. Entonces los venezolanos se están preguntando desde hace mucho rato cuánto tiempo va a durar la señora Rodríguez al frente de la presidencia. Porque si fuera el 233 ya ha debido convocar elecciones. Y si es el 234 tiene que solicitar una prórroga o ante el Tribunal Supremo de Justicia o ante la Asamblea Nacional, lo cual al día de hoy no ha ocurrido. Profesor, mire que sobre eso mucha gente especula y muchas se hacen preguntas. Estaba leyendo en redes sociales que quienes no interpretan un poco lo que está sucediendo, pues ya estaban como cantando victoria porque decían que Delcy se iba, otros argumentaban que Delcy se iba a quedar 90 días más, pero lo que usted está diciendo es claro. Hay una figura que nadie entiende, pero que está respaldada por los Estados Unidos, que creo que en estos momentos de alguna manera es lo que importa. Entonces, jurídicamente hablando, ¿cómo podemos decir que está Delcy Rodríguez hoy en ese interinato en la presidencia de Venezuela? Lo importante es tener claridad sobre en qué se basa la presidencia interina, en qué se soporta jurídicamente hablando. Los venezolanos quieren saber varias cosas. Primero, ¿cuál es el soporte jurídico que permite a la señora Rodríguez estar al frente de la presidencia de la República? ¿Su soporte jurídico es cuál? ¿El artículo 233 o su soporte jurídico es el artículo 234? Porque de eso depende el tiempo que ella va a estar al frente de la primera magistratura. No hay forma, constitucionalmente hablando, no hay forma de que la señora Rodríguez
permanezca en el poder más allá de 6 meses, porque la Constitución no lo permite, ni en el 233 ni en el 234. Todos sabemos que la principal razón por la cual la señora Rodríguez está al frente de la presidencia interina obedece a que Estados Unidos llegó a un acuerdo con ella para que ella se hiciera cargo del gobierno frente a la ausencia de Nicolás Maduro. Eso está perfectamente claro y lo entendemos los venezolanos. Y se entiende que Estados Unidos es de alguna manera su principal soporte, su principal respaldo, su principal apoyo. De hecho, se habla de un régimen tutelado por el gobierno de Estados Unidos que estaría llevando a cabo un cronograma de actividades y de acciones que han sido previstas por la administración del presidente Donald Trump. Pero la pregunta sigue al aire. ¿Cuánto tiempo va a permanecer en el poder la señora Rodríguez? ¿3 meses, 6 meses, 8 meses, 1 año? ¿Y esa permanencia va a estar fundamentada dónde? Porque pareciera que no está fundamentada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, ese tema es demasiado importante para los venezolanos. Y la otra razón por la cual cobra mucha vigencia este aspecto es que las encuestas dicen que 70% de los venezolanos quieren elecciones. 70% de los venezolanos quieren votar, ir a un nuevo proceso electoral que les permita elegir a un nuevo presidente o presidenta para de alguna manera reinstitucionalizar al país y para que Venezuela salga de esta situación tan incómoda de tener a una presidencia interina que no fue respaldada por ninguna elección y por ninguna votación. Digamos que si nos enfocáramos en lo que dice la Constitución, pues digamos que a más tardar en julio habría que llamar a elecciones en Venezuela, pero el Tribunal Supremo, profesor Azúcar, el Tribunal Supremo de Justicia optó en enero por no declarar la ausencia absoluta de Maduro y a pesar de la exigencia constitucional, pues no se ha pronunciado en lo que va de abril. ¿Qué pasa? ¿Cómo interpretamos nosotros también ese silencio del Tribunal Supremo de Justicia? Porque me parece que ese punto es grave, que estén calladitos también y como acomodados. Hay una estrategia que tiene el interinato desde el mismo momento en que Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero. El interinato asumió las riendas del poder y quiere perpetuarse en el poder. Los hermanos Rodríguez quieren estar al frente del gobierno mucho más allá de los límites constitucionales, mucho más allá de los 30 días que les daba el 233 y mucho más allá de los 180 días que les concede el artículo 234. Eso es lo que explica que estén apuntalados en una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia donde se habla de ausencia forzada. Entonces, respaldados en la supuesta ausencia forzada, estos señores creen que están más allá de la Constitución. Es decir, no les importa lo que diga la Constitución, no les importa lo que diga el artículo 233, no les importa lo que diga el artículo 234 porque ellos están apoyados en una sentencia que no les establece límite, una sentencia que les dice pueden quedarse en el gobierno el tiempo que les dé la gana, porque ni hay ausencia absoluta ni hay ausencia temporal. A lo mejor eso para el gobierno de Estados Unidos es conveniente porque Estados Unidos tiene una hoja de ruta que según se ha hecho saber, es una hoja de ruta que va mucho más allá de 1 año. El secretario de Estado, Marco Rubio, habló de 3 etapas de esta operación que ellos ejecutaron en Venezuela, y esas 3 etapas, de acuerdo con lo que ellos han establecido, requieren un poco más de tiempo. El propio Marco Rubio decía en estos días que vienen elecciones en Venezuela, pero pidió paciencia, como diciendo, va a haber elecciones, pero no van a ser todavía. Pero aguas adentro, en Venezuela, los ciudadanos, ¿qué quieren? Los ciudadanos quieren elecciones. Los ciudadanos quieren que la transición política y democrática comience. ¿Y cómo comienza una transición política y democrática real y verdadera? Comienza implementando cambios, haciendo nombramientos, modificando leyes electorales y allanando el camino para que pueda venir una elección libre, transparente, democrática, en la que
los venezolanos podamos decidir a quién vamos a colocar en la presidencia de la República. Por eso es extraordinariamente peligroso mantener al interinato mucho más allá de los límites establecidos en la Constitución. Y ese va a ser el debate que se va a dar en Venezuela en estos próximos meses. El debate en relación a si la permanencia de la señora Rodríguez al frente de la presidencia interina, más allá de los 6 meses como fecha límite establecida por la Constitución, ¿es legal o es ilegal? Además, creo que esto va ligado mucho, profesor, a la actitud de Donald Trump con Delcy Rodríguez, porque vemos que él, de alguna manera, pues la respalda, ha tenido una postura muy clara que inclusive en muchas ocasiones la ha elogiado, han flexibilizado las sanciones hacia ella, la sacaron de la lista OFAC. Entonces uno creería que Estados Unidos, digamos, está cómodo con Delcy Rodríguez y de alguna manera, pues, digamos, cómo no estarlo en este proceso de transición que todos conocemos, la situación que se hubiera presentado si se hubiera impulsado, si se hubiera obligado a que llegara Edmundo González con María Corina Machado. Pero esta relación, ¿qué tan conveniente o qué tan bueno para Venezuela es todo esto que está sucediendo con ella? ¿No pudo haber sido como una relación más tranquila, más en silencio, dejar que ella actúe en vez de estarle quitando sanciones, en vez de estarla elogiando tanto? ¿Qué lectura podemos hacer sobre esa actitud de Donald Trump con ella? Los dos personajes de alguna manera están contentos con la situación. Por un lado, el presidente Trump está contento porque, según dice, la señora Rodríguez está cumpliendo todas las instrucciones que Estados Unidos le está dando. Estados Unidos pidió una nueva ley de hidrocarburos. La Asamblea Nacional aprobó una nueva ley de hidrocarburos. Ahí está. Estados Unidos pidió una nueva ley de minas. La Asamblea Nacional aprobó una nueva ley de minas y ahí está. Es decir, el interinato ha ido cumpliendo las instrucciones de Estados Unidos en cuanto a modificar leyes que permitan el regreso a Venezuela de empresas petroleras, de empresas mineras, de empresas gasíferas y de un capital privado importante que quiere realmente invertir en Venezuela. Eso es lo que hace que el presidente Trump diga, nos está yendo bien, nos están enviando petróleo. Ayer el presidente Trump decía que Estados Unidos ha recibido más de 100 millones de barriles de petróleo en estos 3 meses en los cuales la señora Rodríguez está al frente del interinato. Es decir, todo el petróleo que se ha estado produciendo en Venezuela ha ido directamente a Estados Unidos. Eso es bueno para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay una guerra en Medio Oriente, la guerra que tiene Irán con Israel y Estados Unidos, que ha hecho que los precios del petróleo se vayan a la estratosfera, que ha aumentado el precio de la gasolina en territorio norteamericano. Y obviamente la única manera que tiene el gobierno del presidente Trump de tratar de bajarle los precios a la gasolina es bombeando más petróleo, produciendo más petróleo, y ese hueco pareciera que lo está llenando, si no en 100%, sí lo está llenando en alguna parte importante el petróleo que se está produciendo en Venezuela. Entonces, Estados Unidos dice, nosotros estamos bien, porque Venezuela está produciendo petróleo, todo el petróleo está llegando para acá y se están creando las condiciones para que empresas norteamericanas y de otros países del mundo puedan llegar a Venezuela. La señora Rodríguez también está bien. ¿Por qué? Porque mientras ella siga haciendo lo que Estados Unidos quiere, Estados Unidos la respalda, Estados Unidos la mantiene, Estados Unidos la empodera. Le acaban de quitar las sanciones de la OFAC, la acaban de sacar de la lista OFAC y eso la empodera, le permite seguir avanzando a ella también en su plan de mantenerse en el poder. Entonces, pareciera ser que se están entendiendo tanto el interinato como el gobierno de Estados Unidos. Pero al margen de eso está Venezuela. Está la Venezuela que quiere un cambio democrático, está la Venezuela que quiere un cambio político. La economía venezolana está en su peor momento, en su peor etapa. La crisis económica en Venezuela ha llegado a niveles intolerables. Es una situación muy, muy dramática, muy difícil la que están pasando los venezolanos en este momento en términos económicos. Y los venezolanos quieren no solamente cambios económicos, sino también quieren cambios en lo político. Muchas empresas, incluso tanto de Estados Unidos como de otras partes del mundo,
han dicho que no van a ir a Venezuela, que no van a invertir un solo dólar en Venezuela hasta que no haya un cambio político en Venezuela, hasta que no haya un cambio de gobierno en Venezuela. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿por qué retrasar un cambio político y democrático en Venezuela que están exigiendo no solamente los venezolanos, sino que lo están exigiendo muchas otras partes del mundo, lo están exigiendo hasta los mismos inversionistas, los mismos empresarios que dicen necesitamos que Venezuela vuelva a ser un país democrático, necesitamos que Venezuela vuelva a ser un país libre, con reglas claras, con seguridad jurídica, para que nosotros podamos llegar e invertir grandes cantidades de dinero. ¿Para qué? Para mejorar la economía. Entonces, el dinero, esos 100.000 millones de dólares que Donald Trump dijo que requería para que Venezuela se convirtiera en un país diferente, esos 100 millones de dólares no van a llegar a Venezuela mientras tanto permanezca el interinato, mientras tanto no haya un cambio político, un cambio democrático como el que están clamando millones de venezolanos en este momento. Esas tres fases que usted mencionaba y que todas las conocemos es la fase de estabilización, la de recuperación y la de la transición política. Según decía Marco Rubio hace algunos días, está en curso esa fase 2, que es la fase de recuperación. Entonces creería uno que está más cerca de la transición política, pero usted ha sido muy enfático en decir toda la crisis económica que está viviendo Venezuela, en una etapa donde supuestamente se iba a ver la reactivación de la industria petrolera que se ha visto con Estados Unidos y la estabilización económica, pues digamos, es una etapa que no es tan sencilla de manejar. Es una etapa que es lenta y es una etapa, profesor, que parece que en la que Venezuela podría estancarse en los próximos meses. La primera fase, estabilización, lo que buscaba era evitar que Venezuela cayera en el caos. En el caos. Había que tener un gobierno. Había que tener un gobierno. Así es. Capturas a Maduro, lo trasladas a Estados Unidos y tienes que tener un gobierno. Alguien tiene que hacerse cargo del gobierno. Alguien tiene que tomar el control del gobierno, de la Fuerza Armada, de los organismos de seguridad del Estado, de los ministerios. Alguien tiene que pagar la nómina. Alguien tiene que controlar sobre todo a los grupos armados para evitar que se desatara un pandemonium a lo interno en Venezuela, y uno entiende que esa fase era sumamente importante. Estabilizar, controlar allí la situación para evitar que el caos y la anarquía se apoderaran de Venezuela. La segunda fase era recuperación, sí, recuperación, pero ¿recuperación de qué? O hasta dónde va esa recuperación? Porque una de las cosas que hay que recuperar es la democracia. Eso es lo primero que tiene que recuperar, la democracia. En Venezuela se robaron la democracia, nos arrebataron la democracia. En Venezuela no hay democracia. ¿Y por qué no hay democracia? Porque alguien se la robó. Se la robó. Cuando Maduro se robó las elecciones, el 28 de julio de 2024, y cuando se robó la presidencia de la República, el 10 de diciembre, el 10 de enero de 2025, nos robaron la democracia. Entonces, lo primero que hay que recuperar es la democracia. Y junto con la recuperación de la democracia, hay que recuperar la economía, que es el otro elemento que te mencionaba hace algún momento. Se han dado pasos interesantes para tratar de recuperar la economía, recuperar la producción petrolera, recuperar a PDVSA y reinsertar a Venezuela dentro de lo que es el mercado petrolero internacional, y eso es bueno. Pero no se ha hecho nada para tratar de recuperar la democracia. No se ha hecho nada para tratar de recuperar la libertad. No se ha hecho nada para tratar de recuperar a las instituciones, el equilibrio de poderes, la separación de poderes. Allí no hemos avanzado. Entonces, si esa recuperación no se produce, es muy difícil iniciar lo que es el tercer elemento, la tercera fase, que es la transición. La gente en Venezuela siente que la transición no ha comenzado. ¿Y por qué siente la gente que la transición no ha comenzado? Porque el poder lo siguen administrando las mismas personas que estaban con Maduro. Entonces, hay que acelerar la recuperación, pero la recuperación no solamente tiene que ser económica, sino que también tiene que ser política y tiene que ser institucional. Yo creo que las tres cosas pueden ir perfectamente caminando al mismo tiempo. No puedes discriminar. Una sí, las otras dos no, o las otras dos
déjalas para más adelante o déjalas para después. Yo creo que ese ha sido el error, que se han enfocado en lo económico, en lo petrolero, en lo minero, ¿verdad? Pero han dejado a un lado aspectos que son demasiado cruciales, que tienen que ver con la vida política, con la vida institucional, con la vida democrática, con la libertad de prensa, con el derecho a la información, que también son importantes para una democracia. Entonces, allí es donde las cosas parecieran estar funcionando un poco mal, y eso es lo que mantiene a los venezolanos con el sinsabor. El sinsabor de que ciertamente los venezolanos están muy contentos, muy agradecidos con la administración de Donald Trump por haberse llevado a Maduro, y eso es innegable. Yo creo que 9 de cada 10 venezolanos están felices, contentos, agradecidísimos con el presidente Trump por lo que hizo el 3 de enero. Pero al mismo tiempo están preocupados porque dicen, ok, te llevaste a Maduro, lo tienes preso, lo vas a enjuiciar, pero necesitamos seguir resolviendo los problemas que tenemos aquí. Eso no fue todo. Hay que resolver muchas cosas. Y mientras más rápido los podamos resolver, muchísimo mejor. ¿Usted cree sinceramente que este año se van a programar las elecciones o vamos a pasar viendo este 2026 sin elecciones en Venezuela? Las encuestas que he visto como 3, 4 encuestas. Todas esas encuestas dicen que 7 de cada 10 venezolanos quieren elecciones y las quieren ya, antes de que termine el año 2026. Es un sentimiento. Los venezolanos dicen, queremos elegir. Queremos que quien esté al frente del gobierno sea producto de una elección, no de una imposición. Queremos que quien esté al frente del gobierno represente la voluntad de todo un país. Eso es lo que queremos. ¿Y cómo se resuelve eso? Con una elección democrática, libre, transparente, creíble, con observación internacional, con reglas claras, sin inhabilitaciones políticas, una elección en la que, por ejemplo, María Corina Machado pueda participar como candidata. Si la señora Delcy Rodríguez también va a ser candidata, perfecto, que lo sea. Yo creo que es probable incluso que tengamos una elección inédita, totalmente inédita en Venezuela, que es una elección con 2 candidatas presidenciales, con 2 mujeres disputándose la presidencia de la República. Perfecto. Y que los venezolanos decidan, que los venezolanos voten, que los venezolanos elijan. ¿Que es complicado? Sí, siempre va a ser complicada una elección de esta naturaleza por todo lo que implica, por todas las cosas que hay que hacer. Son tantas las cosas que hay que hacer que si uno se pone a tomar nota una a una del millón de cosas que tienes que hacer antes del proceso electoral, no vas a terminar, pero hay que hacerlas. Hay que hacerlas y hay que empezar a hacerlas ya. Y hay que tener un cronograma y hay que cambiar a la directiva del Consejo Nacional Electoral. Hay que reformar las leyes electorales. Eso es algo que la Asamblea Nacional puede hacer rápidamente. Así como modificaron la ley de hidrocarburos en un día, así como modificaron la ley de minas en un día pueden cambiar también las leyes que tienen que ver con lo electoral. Eso es lo de menos. Entonces, posponer esto y posponer esto y posponerlo y correr la arruga, pues solo hace que reine más la desesperanza, la incertidumbre, solo complica más la situación y obviamente termina por crear en los venezolanos un desestímulo, una desesperación, porque los venezolanos quieren realmente que Venezuela sea otra y lo quieren ya. Lo quieren en el corto plazo.